Bueno, a ver, lo tenemos a Mariano por ahí. A ver, se van sumando las personas. Siempre surge algún inconveniente técnico. Vamos a ver que se conecte Mariano, que es el que me va a hacer la entrevista. Ahora estamos. Yo te escucho bien y te veo moverte. Bien, me muevo, sí, mira. ¿Bien? Bueno, Siempre o surge sea, algo, ¿viste? vos no sé si te diste cuenta que las dos entrevistas que hice, las dos las tuvo que iniciar el entrevistado. Sí, bueno, sí, sí, sí. Es cierto. Igual tu imagen es como que tiembla un poquito y se queda quieta, pero bueno, vamos rezando porque no pase más que eso. Vamos. Veo, bueno, el que está al frente mío es Federico Becci Basterra, que está en Bahía Blanca, yo estoy en Viedma. Además de ser amigos, y ¿por qué surgió la idea de entrevistarlo? Surgió porque a los amigos míos los admiro, pero más allá de eso, de la admiración común que uno pueda llegar a tener, hay otra que tiene que ver con lo que hacen y que creo que merece ser conocida, difundida. Creo que somos medios anónimos y por ahí no nos damos, o hablo por ustedes, no se dan a conocer o no tienen la posibilidad de hacerlo o no quieren. Pero bueno, en una charla con amigos se pueden dar estas cosas, y Fede tomé conciencia el otro día, lo sabía, pero tomé conciencia que no es lo mismo saber que tomar conciencia de que él estuvo en todos los niveles de los que puede tener una radio. Hoy es el operador de Radio Urbana, de Bahía Blanca, editor de sonido en esa radio, haciendo los informes que salen en total normalidad, en lo que tiene que ver con la actualidad. También ha sido productor, ha estado delante de un micrófono y también ha sido directivo de una radio. Entonces, yo por lo menos no conozco gente que haya estado en todos sus niveles y ame con tanta pasión una radio. Primero, preguntarte, ya que veo un televisor ahí atrás y con música, ¿qué es lo que ha sonado en tu cuarentena? Bueno, mucha música. Mucha música. Soy de escuchar, no escucho mucha radio a la tarde, debo decirlo. Sí escucho nuestra radio urbana, pero en realidad está todo el tiempo el equipo de sonido sonando con música. Eh, Permanentemente, desde, no sé, querés te diga los discos que escucho, por ejemplo, discos de... Bueno, a mí me gusta mucho el rock nacional de Charlie, de Spinetta, de Fito, muchísimo. Yo creo que al igual que vos, hoy es lo que nos pegó Spinetta de grande, ¿no? Ujú, O lo entendimos de grande o uno se va abriendo un poco con la sensibilidad y ahí llegó la hora de Spinetta para hacer un poco la vida y en este caso la cuarentena mejor. ujú, Y a mí me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho el funky, me gusta el jazz, me gusta la fusión, ujú. así que está todo el tiempo sonando en casa eso, por ahí en el auto. En el auto sí, por ahí más de la radio, que me parece que es una compañía interesante ahí mientras uno conduce, pero en casa aquí todo el día con música, ¿viste? Hoy en día las plataformas digitales te permiten escuchar lo que vos querés cuando quieras, ya no hay algo que no se consiga para escuchar, Ujú. y ahí estamos todo el día escuchando música. Dos cosas antes de seguir. La primera, que acordate que el que está grabando sos vos, entonces vos seguís el reloj. Te digo para que antes que se corte, yo no lo estoy siguiendo, ten en Sí, cuenta el horario, cuando falten algunos minutos avísame, y acordate que bien, el que tiene que guardar el video sos vos. dale, ok. Eh, con Agustín me traté de vestirme acorde a sus gustos musicales, por eso me puse una remera de Dividido. Y con vos no tenía remera posible, A porque, ver, porque, porque si bien Spinetta nos pegó de grande a los dos, entonces no iba. Remera de Soda Stereo sabés que no tengo, y remera de Fito tampoco. Entonces me corrí de lo musical y a elegí ver, esta, que se ve ahí, ¿no? no se ve. Ah, No muy se ve. bien, bueno, espectacular, La remera es de espectacular. radio, la remera es de Radio Urbana, de Bahía Blanca, y preguntarte qué es Radio Urbana. Y si te lo pregunto es porque sabes que no es lo mismo Radio Urbana que otra radio de Bahía Blanca. Wow. Bueno, Radio Urbana es, hoy por hoy es todo para mí, es mi laburo, es mi rutina diaria, es sociabilizar, más en estos tiempos de cuarentena que el laburo se ha vuelto muy, muy importante y yo desde el primer momento, por ser un trabajador esencial, estoy ahí en los estudios laburando todos los días o acá desde casa. Yo llegué a Radio Urbana eh, en febrero de 2016, ocupando tu lugar, me lo cediste vos, y bueno, a partir de ahí empezó
un periplo de cosas radiales, de sucesos radiales en mi vida, ahí adentro hace ya casi 4 años, 5 que estoy. La radio también es joven, ¿no? Creo que se inició unos 6 2015, años, 2014. sí, más o Bueno, menos, claro, sí. exactamente. Bueno, ya son 4 que estoy ahí y no la vine a hacer, pero ahí estoy todo el tiempo craneando para Radio Urbana por la pasión que tengo y porque además lo he hecho con todas las radios en las que he estado. Que tampoco Ujú. fueron muchas, ¿no? Pero uno trata de imprimirle pasión a este laburo que me parece que sin eso no se puede hacer. Es muy, muy difícil meterse en la radio sin tener pasión. Así que para mí Radio Urbana hoy es un lugar muy, muy, muy importante. Es un milagro también, lo hablamos a menudo con los chicos que componemos Urbana. Es un milagro en Bahía Blanca una radio como Urbana, por todo lo que representa, por todo lo que se la juega todos los días. Y la verdad que estar ahí es... me siento muy afortunado de haber encontrado un lugar así en Bahía Blanca. Cuando me vine acá, yo soy de Coronel Dorrego, sur de la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Bahía, y de ahí de Viedma, donde estás vos, unos 400, si no saco mal la cuenta. Ujú. Cuando me vine de Dorrego a Bahía, hace poquito, hace 5 años, y entré a Urbana un año después de que llegué, o un año y medio después. Nunca me imaginaba que podía encontrar un lugar así en Bahía. Y hoy por hoy, uno antes de venir imaginaba otros techos laborales acá adentro, seguramente en Bahía, con otros medios, otra trayectoria, otra cosa. Eh, pero sin embargo, hoy por hoy, después de 5 años, puedo decir que Radio Urbana es el mejor lugar en el que pude haber caído y que realmente no me lo imaginaba. Incluso pase lo que pase en el futuro, ya esos 5 años vividos ahí para mí han sido un sueño. Y Así de simple. lo loco es que, a ver, vos sos de los medios igual que yo, Mm. y vos sabés cómo es, salvo que tengas un laburo donde te logres mantener, tenés que tener siempre diferentes kiosquitos, diferentes laburos. Es tu único laburo. Sí, sí, hoy por hoy es mi único laburo. Antes era Y impensado, salvo sí, en las radios grandes. sí, y hasta ahí, ¿eh? Hasta Eh, ahí. Sí, yo trabajo en la radio hace, como decía, hace 4 o 5 años, sí, y es mi único trabajo. En una época, cuando llegué a Bahía, estuve incluso en simultáneo en 2 o 3 emisoras más. Eh, pero bueno, por suerte, el embudo del tiempo me ha dejado con Urbana, y también por decisión propia, ahí quedé. Me ha costado mucho esfuerzo y muchos años poder sostenerme con el trabajo radial, porque como muchos otros trabajos tiene su parte, digamos, precaria, pero bueno, decidí seguir ese camino y también no voy a mentir, capaz que no hay muchas otras cosas que tenga ganas de hacer o que sepa hacer, al menos uno imagina eso. También uno a veces por miedo decide quedarse con una cosa y no se va a otra, ¿viste? Para no mover las estructuras. Pero después tengo 37 años en el planeta Tierra y hace más de 20 que hago radio. Uno se arma una especie de, no me gustan mucho los números, pero uno se arma un INDEC interno, ¿viste? Que va sacando números y cifras, estadísticas. eh, y después bueno, digo, 37 ya. Hace más de 20 que elegí la radio y no la solté nunca más. No porque he soltado tantas otras cosas, pero la radio no la solté nunca más. Me vine a Bahía con el plan de poner un negocio de ropa, porque después si querés hablamos que también tuve un local de ropa, así como me ves. Me vine con esa idea y de hecho de instalarlo en la República de Villamitre, que en ese tiempo estaba mucho más tranquilo que lo que está ahora. Ha crecido mucho Ujú. el barrio o la República de Villamitre, y me viene con esa idea. Mirá como, sin embargo, una vez con esto de no darse cuenta de las decisiones que toma o de los caminos que elige, o no hacerse cargo de eso en todo caso, bueno, hoy puedo decir que sí, que la radio es mi único trabajo, y he tenido otros laburos de otra cosa que nada que ver, que tampoco fueron muchos. Entonces, hoy ya uno lo valora como una fortuna esto de poder laburar de lo que te gusta, y hasta a veces me cuesta tomarlo como un empleo porque es tanto lo que lo disfruto, y encima lo hago todos los días, que uno dice, bueno, esto también será trabajar, disfrutar tanto del laburo diario, que no termina en la radio. Estoy todo el día pensando en radio, en la ducha, en el estéreo del auto, estoy presentando temas, estoy todo el tiempo editando en mi cabeza, y digo, bueno, sí, la radio es mi único laburo y me la tengo que bancar, y está bien que sea así, es hermoso. ¿Quién vos dijiste que sos de Dorrego, provincia de Buenos Aires? Eso es cerquita de Montermoso.
A 35 kilómetros de Montehermoso. Montehermoso, playas del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién ha salido de Dorrego que digamos, que se ha destacado? ¿Qué sé yo? ¡Qué pregunta! En básquet, me acuerdo, Vila Américo Brusa, para los que son de Bahía Blanca, saben quién es, creo que era de Dorrego. Los Visconti creo que eran de Dorrego, eran cantantes de folclore. Sí, algo había con Dorrego. Esa historia mucho no la sé de los Visconti, pero sí. ¿Quién ha salido en cualquier disciplina? Sí, eso en materia periodística, en materia de medios. Cualquier disciplina. Y de Dorrego tenemos unos cuantos. Tenemos, qué sé yo, me pones en un compromiso. En fútbol, para ser más directo, que todo el mundo sabe, Esteban Vichy Fuertes. Gran jugador de fútbol que defendió los colores de River. Yo soy de Boca, pero bueno, ha sido campeón con River incluso y ha triunfado en el fútbol europeo. Es un ídolo en Santa Fe con Colón. No sé, en Millet, Fabián Culturi, hay mucho de deporte. Incluso hay mucha gente de los medios acá de Dorrego que están acá trabajando en Bahía Blanca y con buen éxito, te diría. Bueno, no sé, se me van a borrar unos cuantos seguramente, pero hay mucha gente talentosa de Dorrego que ha hecho su camino en otros lugares del país. Acá en Bahía mucho porque es prácticamente una ciudad tan cercana que mucha gente se viene acá a hacerse la América, o al menos hace unos años era así, digamos. ¿Y tu viejo fue un personaje destacado en Dorrego? Y es mi viejo, yo te voy a decir que sí. Bueno, pero yo creo que sí, y porque me he enterado, y no solo por vos, porque el otro día incluso vi que compartieron una nota periodística, más allá de que sos el hijo, sabés que profesionalmente me parece que ha trascendido allí en la ciudad. Y al que tengo para preguntarle es a vos. Entonces, más allá de tu condición de hijo, es un tipo que ha destacado y que creo que te ha inculcado el amor por los medios, por la radio. Mira, esta semana estuve pensando muchísimo en esta entrevista y digo, bueno, si vamos a hablar de la trayectoria de uno, me tengo que ir a lo que mi viejo me inculcó, que no sé si se lo propuso, pero para resumir, mi viejo ha sido una persona... ¿Quién era tu viejo? Mi viejo Roberto Becci, que ha sido de todo, hasta concejal ha sido en su vida, director de hospital, administrativo, bueno, ha hecho muchos trabajos, pero siempre... el laburo de la radio, de los medios de comunicación, lo tuvo muy presente. Y en Coronel Dorrego, en mi pueblo, él fue uno, por ejemplo, de los primeros que estuvo ahí en los inicios de la televisión por cable en Dorrego, cuando a mediados de los 80 llega la TV por cable a esa ciudad y por ende un canal local, con todo lo que eso implicaba, de experimental, de novedoso para una comunidad como Dorrego, que para el que no conoce, Dorrego es un pueblo de 9.000, 12.000 personas. O sea, no recuerdo, pero debe ser ese el número, un pueblo chico, y mi viejo estuvo siempre en esos momentos claves de los medios de Dorrego. Eso te decía de la tele a fines de los 80, y en los 70, mi viejo llega a Dorrego a mediados de los 60, y en ese momento él participa de la fundación de un diario, que se llamaba La Voz, si no recuerdo mal, con otro grupo ahí de periodistas y de personas que ya andaban dando vueltas con las cuestiones de la comunicación en Coronel Dorrego, y después de los 70, el 3 de diciembre del 70 se funda una radio en Dorrego, una radio AM, LU26, la vieja LU26, con todo lo que eso implicaba para una ciudad como Dorrego tan chica, tener una radio AM, imagínense, pónganse en contexto años 70, ¿no? No había otra cosa, la radio era muy importante, ni siquiera la televisión estaba casi ahí. O sí, pero eran los pocos, los privilegiados que tenían un TV en su casa. Y bueno, y mi viejo estuvo también ahí, la radio se fundó en el 70, y él en el 73, ayer le pregunté a mi vieja como para tirarle el dato preciso, 73, 74, él inicia su camino en esa radio. Y a partir de ahí él empieza con un camino fuerte en la radio como periodista de programas de interés general, programas políticos, programas también vinculados a la difusión de la música ciudadana. Tengo una familia muy, muy vinculada al tango, dos hermanos cantantes, mi viejo también, pero nunca se animó, y yo también, y nunca me animé, y nunca cantaría acá tampoco, aunque no me lo pidas. Y bueno, entonces, nada, mi viejo siempre estuvo ahí, en los medios de mi pueblo, como un gran difusor de las actividades de las instituciones, de la política de Dorrego, de la comunicación. Bueno, recuerdo tantas cosas, y yo supongo que, si bien no me puedo acordar precisamente con imágenes, pero
seguramente que yo ahí anduve de chiquito entre estudios de radio, entre estudios de televisión. Sí tengo recuerdo que una vez con 7 años me acuerdo que mi vieja no tenía con quién cuidarme y mi viejo me dice, bueno, vas conmigo a la radio, ¿viste? Y yo no sabía lo que era la radio, obviamente. Me senté, tengo recuerdo de entrar a la vieja los 26 con esos estudios que se hacían antes, que eran gigantes, tipo Eran para auditorios. orquesta. Para orquestas, exactamente, tipo auditorio, donde había una mesa que estaba el informativista, que daba el informativo cada media hora, y en la Sí, otra señor. mesa el conductor, mesa redonda, micrófono que caía al medio, mi viejo hablando, y yo sentadito ahí calladito porque mi viejo me decía, callate que se prende la lámpara roja y te tenés que callar. Ese día yo me lo acuerdo, estoy hablando que 6 7 años tenía, y recuerdo ver del otro lado del vidrio a una persona que manejaba botones y que le hacía señas a mi papá, yo obviamente que no entendía nada, y evidentemente algo de eso habrá quedado, ¿viste? En la psiquis, en mis ojos, en mi afecto, y bueno, ese fue, digamos, mi bautismo de radio, el haber acompañado a mi papá, creo. Sí, y entiendo por lo que hemos hablado siempre en privado, porque en tu caso no es que sos operador solamente, por eso yo lo Mm, rescataba. Digo, vos has estudiado locución, has estudiado periodismo, mm. sos un gran consumidor de medios de comunicación, y por lo que hemos hablado se consumían medios en tu casa y sobre todo políticos. Sí, sí, en mi casa, mirá, tengo historias de los 90. Ahora que estamos todos con el aniversario del expresidente que andaba complicado de salud, ¿viste? Y esas cosas siempre en los 90 están presentes porque, bueno, somos contemporáneos y los 90 ha sido una década que nos ha marcado a fuego y donde Sí, hemos empezado a consumir y aprender cosas. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi casa, con mi vieja se iba a dormir y con mi viejo, ver Tiempo Nuevo era algo muy importante, un programa que se emitía por Telefe, que tenía 65 puntos de rating, eh, y que ahí estaba con mi viejo para verlo. Yo muy chiquito y yo veía los programas. Yo me acuerdo que era chico, esto en serio lo digo, con 10 años, y yo me sabía el gabinete de ministros del gobierno de ese momento. Porque yo claro. veía todo el tiempo eso, y leía, y veía a mi hijo que leía el diario todo el tiempo, escuchar las noticias en la radio, en la tele. eh, Nada, ya viste, me acuerdo que mi viejo hacía su lectura de diarios que era sagrada, que en Dorrego encima el diario siempre llegaba tarde, el diario impreso, el Clarín, por ejemplo, llegaba a las 7 de la tarde, ¿viste? Entonces ya casi que estabas con las noticias de ayer, pero no había internet, así que el diario era palabra mayor. Ah. Entonces, mi viejo terminaba su lectura y yo después me ponía a chusmear, me iba al deportivo seguramente, al suplemento de espectáculos por la música, pero sí, en mi casa se consumía mucho con mi papá, los dos estábamos viendo ahí esos programas de política, me acuerdo en vivo, eran apasionantes, a mí me gustaba mucho eso, y también de la política local, ¿no? La radio de Dorrego, ya estar muy chiquito metido con todo eso. No, no nombramos a Machiavelli, que salió de Orrego. Néstor Machiavelli, bueno, pero es que fue uno de los que pensé cuando me dijiste. Néstor Machiavelli, la radio se funda en el año 70 en Dorrego y él a los pocos años ya alguien cazó el ojo desde aquí de Bahía Blanca y ya se lo traen para Bahía, empieza a laburar en LU2 y a partir de ahí Néstor Machiavelli, con quien tuve el honor de trabajar y tengo contacto permanente, hizo una carrera, bueno, importante que ya lo conocen todos, ¿no? Lo han visto en Telefe, en programas de investigación que han contribuido a grandes ¿Mm? investigaciones en todo el país. Y sí, Néstor es una persona destacada del periodismo de Dorrego que hizo carrera en otros lugares. ¿Qué pasó? Me dijiste que arrancaste a los 17, o sea, o terminaste el secundario y arrancaste a hacer algo de radio, o ya cuando estabas terminando se te dio por empezar. ¿Cómo fue eso? Bueno, una vez que mi viejo, digamos, me impregnó ese amor por la radio del que hablábamos, después ahí hubo un paréntesis. Ese fue mi acercamiento a la radio cuando tenía 7 años. Mediado del secundario, 13, 14 años, yo creo que era segundo o tercer año, a través de un amigo, del interés de un amigo, no mío, Marcelo, que ojalá que esté viendo, me propone él, yo no recuerdo bien, pero él me propone hacer un programa de radio, que por supuesto no sabíamos lo que era hacer un programa de radio. Eh, bueno, le habré dicho que sí, evidentemente, y bueno, en eso se dio que terminamos recalando en una radio FM de Dorrego, me acuerdo que se llamaba 99.9, Nueva Generación, lo recuerdo clarito, y de hecho es una radio que está todavía, pero se mudó para Montermoso, creo.
Ajá. Era una radio experimental donde cualquiera iba, pagaba un espacio o no, y hacías un programa de radio. Y en aquel tiempo nuestra idea era, la gracia nuestra era difundir la música que nos gustaba a nosotros, que era el rock nacional. Hablo de los tiempos, algunos más grandes van a acordarse de lo que fue la colección de rock nacional de la revista Noticias, que fue formadora para muchos en cuanto al oído Sí. del rock nacional. 50 discos donde estaba todo el rock nacional ahí, o casi todo. Todo menos los Y redondos porque no querían. no querían. Siempre retorcido Solari con esas cosas, con democratizar su obra. Bueno, cuestión es que en ese año hicimos un programa que se llamó El Ancla, me acuerdo, y que era de rock nacional. Ajá. La radio era muy artesanal, caímos ahí. Yo ya por timidez me instalé del otro lado del vidrio, del lado de la pecera, sin saber lo que era una pecera, por supuesto. Recuerdo que era una consola de disc-jockey, no era una consola de radio. Yo no sabía lo que era, insisto, ni un potenciómetro. Había tenido una charla previa con el dueño de la radio que no estaba tampoco muy interesado en que yo esté tan seguro. Y mi amigo, que era el más sociable, fue el que decidió agarrar el micrófono. Yo, pero ni se me ocurría en ese momento el micrófono, de ninguna forma. Y bueno, ese fue el bautismo, que fue desastroso, por supuesto. En ese primer día, me acuerdo que tenía que sacar al aire a un corresponsal desde Mar del Plata, por teléfono, que estaba cubriendo los torneos juveniles bonaerenses. Sí, señor. Época de, no sé si Dualde gobernador, año Y 97, gobernador bonaerense Dualde. sí, Sí, Duarte, Rucauf, no sé. bueno, sí. Rucauf, parece, ¿eh? Bueno, claro, y lo tenía que sacar, encima el que cubría esa historia era el dueño de la radio, para colmo. Entonces, mi amigo Marcelo dice, bueno, nos vamos en vivo a Mar del Plata, lo tenemos a nuestro corresponsal para cubrir los resultados de la delegación de Orreguense de los torneos bonaerenses. ¡Pip! Nada. El operador tenía que sacar al aire con un híbrido, que yo ni sabía lo que era un híbrido, y tampoco sé si estaba el híbrido ahí. Creo que había un teléfono con cables y eso hacía las veces de híbrido. Y bueno, nunca salió, intentamos 3 o 4 veces y no pasó nada. Y ese fue mi bautismo de fuego con la radio como primera experiencia. Y de ahí seguimos un tiempo más, seguramente, no recuerdo, pero muy contentos porque era una locura. Imagínate que vos hacías un programa de radio, pasabas un disco que se lo dedicabas a una chica que te gustaba por ahí, ¿viste? Y la radio era todo, era una locura en el pueblo. Así que bueno, ese fue mi inicio. ¿Qué radio era esa? ¿El nombre de la radio? Sí. Esa radio era FM 99.9, Ah, ok. Nueva Generación. Y Año después, ¿cómo, 97, ponele. y después cómo seguís, ¿Cómo? digamos? Después, ese programa que hacía con mi amigo se termina y en algún momento de la secundaria conozco a el Leo, que Leo estaba en la otra división, creo. Había 2 terceros, ponele, 2 segundos, ¿no? Y me empecé a hacer amigote de él porque vi que a él le interesaba mucho la radio y le interesaba mucho la edición, que para aquel tiempo editar audio era algo muy jugado, había que tener una computadora muy grosa que se la bancara y había que saber hacerlo además. Realmente era algo muy difícil. Entonces iba a la radio, a la casa de él, recuerdo, y charlábamos sobre radio, y él ya tenía en ese momento un programa en otra FM, FM del Galeón, 92.1, que fue muy importante en mi vida, ahora llego a eso. Y bueno, nada, él me empezó a insistir con que yo tenía que hacer un programa de radio. Pero digo, Leo, yo no me animo a hablar, a mí me gusta más el fierro, ¿viste? Me gusta más la cocina de la radio. No sé, operar, editar, ni hablar, pero ni sabía lo que era editar. Y, y bueno, ahí charlamos, me insistió, me dice, si querés te hago contacto con el dueño de la radio, Daniel Guardia, que es uno de mis padres radiales y además es amigo, hermano, le llevas un demo, armate un cassette en tu casa. Bueno, me armé el cassette en mi casa, hasta creo que me bañé para hacerlo, con un pasacassette de esos, un grabador de 2 caseteras, digamos. Ujú. Y bueno, ahí grabé el demo, yo hablaba, presentaba noticias de la música, del suplemento de espectáculos de Clarín, me acuerdo. Me encantaba leer noticias de la música, y algún disco habré pasado y se lo llevé. Bueno, a los 2 días me respondió el director de esa radio, y arranco ahí,
le llevo la idea de hacer un programa, obviamente, de música, de 2 horas, creo que salía los miércoles a la noche, de 22 a 24. Él me operaba a él y yo iba a hablar por primera vez en radio. Se llamaba Circo Beat el programa. No tuve mucha creatividad, la verdad, pero era la moda usar nombres de discos y yo en aquel tiempo ya estaba muy copado con el rock nacional y sobre todo con Fito, muy, muy al palo, con Páez. Y Circo Beat es del 94, así que bueno, 3 años después lo tenía en mi mano y bauticé mi primer programa de radio con el nombre de ese disco. De hecho, tengo una bandera que me hizo una amiga, con el logo del disco. Y ahí empecé, ese programa duró 2 años, creo, me encantaba, para mí era impresionante, y bueno, ahí empezó el camino ahí, es un programa por el cual me gané un premio incluso, que fue una locura, me gané un premio federal en Mar del Plata, imagínate la alegría que me dio, estamos hablando que yo ya estaba terminando el secundario prácticamente, año 2000, y eso fue como un empuje, ¿viste? Hago un paréntesis, cuando decís Circo Beat y disco, nos referimos al disco compacto, que a ver si me equivoco, lo tenías que ir a comprar a Bahía Blanca. Bueno, por supuesto, claro. O sea, sí, lo que hoy tenemos al alcance, si yo quiero, hago así con la compu y lo bajo, claro, en ese momento había que esperar el disco que llegue a Bahía Blanca, viajar 100 kilómetros para comprarlo, o que vaya uno a comprarlo. Bueno, esto es hermoso lo que voy a contar, yo me tomaba una combi, cuando yo me enteraba que salía un disco de Fito, por ejemplo, me tomaba una combi, me venía a Bahía, a pasar el día, me venía solo, era para mí toda una aventura, con 14, 15 años, 16, ponele. Me tomaba la combi, me bajaba en Musimundo, que ya no está más, existe pero en otro lugar, y Musimundo vende secadores ahora, perdón por pasar el chivo, ¿no? Y secadores y máquinas de afeitar. Y me fui a Musimundo, entraba directo, compraba el disco y ya tenía la combi que me estaba esperando para volverme a mi pueblo. Y me iba a Dorrego con la alegría de tener el disco que para mí era impresionante. Y bueno, de ahí quedaba. ¿Por qué la FM del Galeón es tan importante? Bueno, porque ahí, durante la emisión de Circo Beat, después hice un par de cosas más. Yo después en el 2002 me fui a vivir a Buenos Aires, pero bueno, ya sería entrar en mucho detalle. Ahí aprendí a editar, ahí aprendí a hablar, aprendí a grabar, y ahí, digamos, profundicé un poco el amor por los fierros de la radio, ¿no? Por venirme más del otro lado de la pecera, por producir, insisto, empezar a editar, que yo la verdad que nunca no me podía imaginar yo estar editando, agarrar una computadora, me parecía algo súper imposible, y además había que tener una computadora para hacer eso, bueno, y ahí en la radio de a poco empecé, nadie me enseñó, yo fui muy curioso y fui aprendiendo de mis maestros, que los tengo bien marcados y sé quiénes son, y los iba chusmeando, los iba mirando, y bueno, me animé después a probar en mi casa y ahí quedó. Y todo eso se dio ahí adentro, en esa radio que hoy es una gomería. Y hoy entro al pueblo, está en la entrada del pueblo, entro y es una gomería y me parece impresionante. La radio sigue al aire y está en otro lugar de Dorrego. Pero bueno, fue muy importante porque además ahí me hice mis primeros amigos, hermanos de la radio. Ahí aprendí un montón de cosas. Te vas vas armando una identidad laboral, empezás a entender que esto es un trabajo que realmente te gusta. Nada, fueron muchos años adentro y es una radio central en mi vida radial. Hace un rato, entre los que nos están mirando, pasó uno que creo que tiene que ver con tu vida radial, si no me equivoco, que saludó, que ya, Chocolate García, ¿puede ser? Chocolate García, bueno, exactamente, sí. ¿Quién es? Porque vos lo has nombrado varias veces que hemos charlado. Justamente ayer que fue el día del locutor lo saludé y le comenté en el Facebook, le puse, siempre me acuerdo de vos, te comento en todas partes, hablo de vos en todas partes, cada vez que sale el tema de la radio. Eduardo García fue el primer gran locutor del rock de Dorrego, como para encasillarlo, ¿no? Fue un tipo que llegó a la frecuencia modulada de Dorrego a romper todos los moldes. Desde lo artístico, desde lo sonoro, desde cómo hacer un programa de radio, cómo armarlo, desde la música que se difundía, y fue una persona en su momento muy jugada para Dorrego, y él se animó,
Y bueno, obviamente que yo ahí, cuando encontré ese personaje, encima con ese apodo, Chocolate García, imagínate que ya me pegó al toque la curiosidad, ¿viste? Y por supuesto que hice todo lo posible, con mucha vergüenza, mucha chorulés local, digamos, en conocerlo y hacerme amigo de él. Porque quería aprender y me hice amigo de él. Hoy en día formamos una gran amistad, pero de él aprendí también un montón, porque para mí es un genio haciendo lo que hace, editando, me apasiona lo que hace y cómo lo hace, y la verdad que fueron tantas las veces que lo espié, que lo chusmeé, que hemos hecho cosas juntas, que de él aprendí lo que es la edición, sentarse y estar 40 horas para una pieza de 10 minutos o de 25 segundos, perdón, una publi, y el laburo fino, el detalle, el gusto por la música, qué música tiene que sonar. Bueno, eso lo aprendí de él. No sé si se lo propuso, seguramente que no, pero eso lo aprendí de él y lo tengo muy presente al momento hoy día de editar algo, de armar algo. Eduardo García está ahí siempre muy presente. Capaz que hago un bache muy grande de esa parte a la que quiero llegar, porque por ahí nos perdemos en el medio varias cosas, pero ¿cómo es que llegaste Seguro. a dirigir una radio? Uy, cuántas cosas. Bueno, en el año 2004, la Tenía radio de la que hablé al principio, 24 años perdón, tenía. ¿Cuántos tenía? Vale, en el 2004 tenía no, 21 años. en el 2004 tenía 21. Nada, Claro, en el 2000, claro, nada. En el 2004 yo nada. tenía 21 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Me cuesta sacar la cuenta. Mamita. Bueno, claro, y en ese año ya la radio de Coronel Dorrego, Leo 26, eh, estaba en una situación terminal. Económicamente. Deudas, sí, sí, deudas, desmanejos, bueno, no importa. No viene al caso, y con mucho esfuerzo los empleados de aquel tiempo en la radio la sostenían como podían, pero ya era una situación irreversible. Y mi viejo, que fue uno de los que la fundó prácticamente, por el amor que tenía con la radio, junto con otros ex compañeros de aquel tiempo y amigos de él, locutores, periodistas, conductores, eh, quiso cometer la locura y el delito de tomar la radio. Mirá, Vos no podés tomar algo, no podés usurpar algo, pero casi que lo hace y bueno, la quiso tomar para salvarla, ¿viste? Hasta que bueno, eso llegó a oídos de mi hermano Alejandro, que es abogado, y le dijo, papi, no, vas a ir en cana, no hay necesidad de hacer algo así. Todos queremos la radio, la queremos salvar, pero no podés hacer eso. Bueno, en ese momento es ahí donde mi hermano interviene y nos ayuda a él, junto con otros socios, a arribar a la radio, a hablar con los dueños de aquel tiempo y, digamos, gerenciarla, alquilarla, para hablar en términos rápidos. Y bueno, fue ahí donde arrancó ese periplo increíble en mi vida. Yo ya me estaba por ir de Dorrego buscando qué carajo estudiar y a dónde irme a ver qué hacía. Yo venía a estudiar periodismo, a estudiar locución, de estudiar un par de carreras en Buenos Aires que no las terminaba de vago nada más y de extrañar el pueblo. Y estaba en Dorrego dando vueltas, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese año me iba a ir y de repente recibo el llamado de mi viejo. Yo estaba en FM del Galeón operando un programa, me acuerdo, de periodismo. Y mi viejo me llama y me dice, che, compramos la radio, tenés que venirte. ¿qué tal? Y yo me quedo corto, me quedo un poco blanco, y Daniel Guardia, mi amigo, el director de esa radio, me dice, ¿qué pasa? No, me acaba de llamar mi viejo para decirme que compró una radio. Digo, no todos los días te dicen algo así. Y yo digo, debe ser un chiste. Bueno, no, era en serio. Y cuestión que ahí empezó un trabajo de reconstrucción de la radio, de lo edilicio, lo técnico, ahí con gran ayuda del grupo humano que estaba en aquel tiempo. Bueno, fue una locura eso, la verdad fue una locura hermosa, y sin querer queriendo, me convertí en una especie de gerente de programación de esa radio, porque bueno, contaba con los recursos económicos para hacerlo. Me dijeron, bueno, está este dinero, está esta forma, están estas cosas. ¿Qué tenés ganas de hacer? Me dijeron. ¿Viste cuando alguien te arma un plano, te lo abre en la mesa? Está esto, es tu sueño seguramente, me decía mi hermano. Vamos, dale. Vamos a hacer la radio que vos querés hacer. Y yo, bueno, wow. Y de esa forma empezamos a armar la radio
y bueno, estuve 7, 8 años manejando, me cuesta un poco admitirlo, pero fue manejar un grupo humano de personas con una programación de la cual estoy orgulloso, con un trabajo que se hizo, hicimos una radio de excelencia en Dorrego con lo que fue en aquel tiempo, y ahí, bueno, me tuvo la cabeza con los compañeros, con mi papá, que era el gerente general, con mi hermano ahí, estando ahí apuntalando, y sí, fui director de programación, una ¿Qué especie de tal? Alejandro Romay, pero más jovencito. Claro, sí. Sí. Y tuviste como 8 años, 9. O sea, dijiste. Y esa historia empezó en 2005 y yo me fui de LU26, que hoy se llama La Dorrego, me fui en el año 2012 o 2013, por ahí. Es una radio AM. Una radio AM, claro, para que la gente entienda, en aquel tiempo, en el 70, nadie conseguía una licencia de AM. Era una gran locura que una radio tenga que un pueblo como Dorrego tenga una radio de amplitud modulada, con todo lo que eso implicaba. Y bueno, Ahora, en aquel tiempo se logró. ahora, si bien tu hermano te dice, podés hacer la radio que quieras, no es lo mismo una FM que una AM. Entiendo que le tuviste que respetar ciertos cánones que tiene la radio AM. Sí, claro, claro. Yo ya en aquel tiempo ya escuchaba mucha radio de la zona, mucha radio capitalina. Ya ahí estaba más o menos, aunque difícil, pero estaba la posibilidad de escuchar las radios por internet, no con la facilidad de ahora, pero se enganchaban. Y como me interesaba mucho la parte informativa, la parte noticiosa de la radio, el servicio radial de informar, y el proyecto que se hizo en esa radio fue hacer una radio de interés general, pero más bien informativa, y sobre todo con contenido local. Bueno, armamos la radio desde ese punto de vista, ¿no? La amplitud modulada, con su rol de informar, de tener un servicio informativo cada 30 minutos, de contar con 3 panoramas diarios de 12 minutos, con los audios locales, bueno, nada, un montón de cosas, de radio AM, viste, hasta la señal, el top de la señal horaria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, se armó pensando en esa cuestión, ¿viste? Una radio informativa no tan musical, que obviamente tiene diferencias con la FM. Después la FM tomó un poco el formato AM, pero bueno, eso es otra cosa. Después te vas al rubro textil. Sí, sí, fue una gran época esa. Tuve un negocio de En ropa Dorrego. masculina, en Dorrego, en Coronel Dorrego, un negocio de ropa masculina en el 2000, del 2011 al 2012, 2 años nada más. Pero fueron muy vertiginosos y muy divertidos además. Me encontró vendiendo ropa, ¿viste? Esas cosas que a veces uno hace en la vida, dice, bueno, vamos a vender ropa. Y me fue muy bien, la verdad, y me divertí mucho y conocí mucha gente. Y en eso la radio me dio una gran mano porque hubo un tiempo de esos 2 años que yo en simultáneo era comerciante y a la vez hacía radio. Entonces me servía un poco la publicidad, ¿viste? Ujú. Ahí se acuerda alguien que comenta, pues hombre se llamó el local, sí. Y sí, pero siempre, más allá de lo textil en aquel tiempo, siempre la radio ahí, ¿viste? Siempre, siempre ahí, siempre. Ujú. Y ir a Bahía Blanca fue, más allá de que contabas con un montón de experiencia, fue empezar de cero. Absolutamente, sí. Me acuerdo que incluso un año antes de venir acá a Bahía, yo decidí venirme a Bahía en septiembre de 2013, me acuerdo muy bien todo eso, y por eso empecé a un poco a preparar el campo acá, y me vine un poco con la idea, digo, yo quiero hacer radio en Bahía Blanca, digo, yo debe ser algo muy difícil, pero quiero laburar en radio. Eh, y me vine a Bahía, tuve una entrevista incluso de trabajo en LU2, que bueno, Mirá. que fui archivado el gerente de aquel tiempo me atendió muy bien, me acuerdo que llamé por teléfono, obtuve un turno para entrevista, vine con los mocasines, muy prolijo, y bueno, ahí quedó. Yo vi cuando el gerente de aquel tiempo archivó, y archivó, Currículum. está bien, mi currículum exactamente. Con todo lo que me costó, además, al día de hoy me cuesta mucho contar lo que hago. Eh, no solamente por timidez, el trabajo radial, viste, es algo tan, obviamente tan sonoro que hay que mostrar lo que hago es medio difícil, viste. Al mismo tiempo es algo también
muy efímero, más allá de que hoy en día la cuestión radial queda registrada y que hoy todo se puede escuchar enlatado, on demand, cuando vos quieras, en Radio Cat, en alguna plataforma digital, en Spotify, en podcast, pero cuesta un poco, viste, hablar de lo que uno hace. De hecho, esto que estoy haciendo acá es casi un milagro. Ujú, ujú. Pero, a ver, yo pensaba en eso, porque, ¿por qué cuesta? Porque el operador de radio no es solamente mover las perillas, más allá de que hay gente Mm, operando y solamente moviendo las perillas. Me parece que el operador es un comunicador más. No es lo mismo poner a las 6 7 de la mañana tal mm, cortina u otra que suene un poco más fuerte. No es lo mismo en los informes que vos realizás, que son de actualidad, de política, poner determinada canción que diga algo y no otra. Obviamente nada es objetivo. Y vos en tu programa, en el programa del que participás a la mañana, sos un comunicador más, además de los chicos que están ahí. sí, sí, bueno, el otro día fue el día del operador, creo, y puse algo sobre eso en mis redes. Sí, más vale, no, no, a ver, la operación es algo muy serio y esto con todo respeto, están los que saben levantar y bajar un potenciómetro y están los que operan, que es otra cosa, es distinto. Ujú. A mí, cuando yo me pongo a operar un programa de radio a ver, la operación me ha llevado a conocer mucha gente y diferentes grupos de trabajo y he operado programas donde hay una sola persona en una gran mesa y hay 6. eh, y a mí me encanta, viste, sentarme en la consola y ya conocer a la persona e interpretarla en tiempo real todo el tiempo. Y me apasiona operar con auriculares y estar pensando en qué música le va a este tipo para lo que está contando. Me cuenta el clima, me cuenta la quiniela, me está contando algo de último momento. A mí me gusta mucho jugar con el lenguaje de la operación, qué volumen le pongo a la cortina, cuál no le pongo, cuándo va una artística, cuándo no. Bueno, ser operador es eso, ¿viste? Es interpretar también lo que estás escuchando, tenés que estar atento a lo que está sucediendo en el programa X y trabajarlo. Elegir la música. El operador, a ver, no debería elegir la música. En las radios donde se puede, donde hay guita, hay un musicalizador, ponele a un tipo que elige la música y se la La pasa en música un se la dictador pasa al en un operador. dictador. Bueno, en Un este gerente caso, artístico, ¿cómo? un gerente artístico, digamos. Exactamente, claro. Pero sí, ser operador es algo muy, muy importante, muy serio y que requiere además de una concentración y de una cosa fina de estar todo el tiempo ahí, mirándole la boca a el conductor o a la conductora, interpretando, sabiendo, por más que te la sepas, que ya, no sé, años que estés operando y que conozcas a los conductores, y que te los conozcas de memoria, tenés que estar ahí, ¿viste? A mí me gusta estar con ellos y generar un clima con el programa. Porque estoy todo el tiempo tratando, cuesta mucho, pero estoy tratando de ponerme siempre en el rol de oyente, ¿viste? Aunque es Ujú. imposible porque estoy operando yo, pero siempre pienso en las circunstancias en que el oyente puede escuchar la radio y lo que está contando el conductor. Y dos cosas quiero saber acerca de los informes que realizás para Total Normalidad, que se Sí, pueden ver a través de las redes, etcétera, y que son de más de 10 minutos. Nadie se imagina cuánto tiempo lleva hacer eso. Más o sí. menos, o sea, un informe de Y 10 minutos, ¿cuánto se tarda? Y un informe, no, no, yo estoy toda la mañana. Ahora estamos en una gimnasia radial ahí en Radio Urbana, de hacer un informe diario, que es un resumen de medios y de actualidad, que sale a la tarde, sale en total normalidad, el programa que se emite a la tarde, a las 4 y 5 de la tarde está al aire. Yo empiezo a Ujú. laburar después de la operación de la primera mañana, me pongo a editar y estoy desde las 9 de la mañana, 9 y 5, ya captando sonidos, pensando qué puede haber en ese informe, hasta la 1 de la tarde, 1:30 estoy. Y si me darían más tiempo, estaría más tiempo incluso para eh, fiscalizar el detalle fino, digamos, ¿no? Un trabajo Pero bueno, artesanal. sí, claro, sí, sí, que uno siempre trata de actualizarlo, de hacerlo mejor, de tratar de buscar herramientas para agregarle cosas. Cuento con la ayuda de mis compañeros que sin ellos no podría de ninguna forma, con la ayuda y con el respeto además de ellos, que no es poca cosa. Así ¿Y que sí, qué cuentan esos informes y cómo lo cuentan? bueno, esos informes cuentan,
El año pasado hacía informes que eran semanales, en realidad, que iban una vez por semana, iban los viernes. Entonces hacía un resumen acerca de... Ahí está Vir Pascual, una genia. Acerca de cuestiones que pasaban en la semana de la radio únicamente, y le metía mi bajada, ¿viste? Ideológica, mi bajada política, y jugaba con un montón de sonidos, con un montonazo. Hoy ya lo de este año es otra cosa, es un resumen de medios y es ir más sobre el día a día. Imagínate en una situación pandémica como esta, inusual, cómo se dinamiza la información y uno trabaja sobre eso. Así que los informes cuentan un poco la actualidad, reflejan lo que sale en los medios de Bahía, en los principales medios. Me encantaría que estén todos, pero no se puede. Pero hablo de los noticieros de la TV, los programas de la radio de Bahía, que son muchos. Hay muchas primeras mañanas que están trabajando a full. Y bueno, es una especie en vez de decir un TBR porque es radio, ¿no? Es un radio registrada local, digamos, ¿no? Un poco de eso, y bueno, la actualidad que está siempre ahí. También me gusta jugar mucho con las efemérides. Me parece, lo hablamos el otro día con los chicos de la radio, la efeméride está cotizando en bolsa, porque hay poca información para variar, y vos te metés en los sitios deportivos, por ejemplo, en Olé o en Infobae Deportes, y no saben de qué hablar. Y meten un día como hoy, pero de 1994, el Manteca Martínez se compró una camisa rosa, ¿viste? Ya no saben qué efeméride darle valor. Bueno, así que se tiene muy presente en las redes el tema de la efeméride, ¿viste? Todo el tiempo, así que también me gusta mucho jugar con esa cuestión. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Dice ahí? Desconozco porque no estoy viendo el reloj. Son 8 menos 5, quedarían 8 o 9 minutos más o menos. Te debería figurar por ahí cuánto tiempo nos queda de grabación. Sí, te juro que no lo veo. No lo veo. No, en serio, bueno, que no lo veo. Por las dudas, yo creo que nos deben quedar 8 minutos más o menos. Y me quedan varias preguntas, pero por las dudas voy a cerrar con una que me interesa hacerte y que queda medio descolgada de lo que es la radio, pero vos recién nombrabas que haces tus informes o hacías tus informes con tu mirada ideológica, con tu mirada política. Yo que te conozco, sé que no sos un tipo que está encerrado en su casa y no le importa lo que pasa afuera. Quiero decir, no te da lo mismo que tal sea presidente o que otro sea presidente. Tenés tu ideología, tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo. Fuiste papá hace nada, en febrero, ¿no? En enero. 8 de enero. 8 de enero. Esa preocupación por lo social, por lo que pasa, por lo político, por este país, al ser padre, ¿creció o al contrario, estás un poco más encerrado en que tu hija esté bien y todo bien? Oh, caramba. Y un poco la cuarentena te aísla un poco, ¿viste? Te hace encerrar en tu casa y lo ves como el lugar, como el único lugar seguro, ¿no? Como la panza de mamá. Pero, no, por supuesto que estoy, por mi laburo en la radio, Urbana es una radio de un periodismo muy social y muy de la calle, así que eso me conecta mucho con lo que pasa en la calle. Así que desde ya que las preocupaciones por lo que pasa en el país, lo que pasa en la ciudad, en la provincia, son permanentes, y a veces me enojan mucho, me revuelven mucho. Este es un país insoportablemente revuelto y cíclico y cansa, y a veces uno no es dueño de la verdad, ni mucho menos, no sé si existe la verdad incluso, pero me ofende tanta vulgaridad y tanta estupidez, realmente, y eso me enoja mucho. El trabajo que estoy haciendo es justamente tratar de despegarme un poco de esos enojos, y nada, me parece que hay que entender que la cosa está acá, ¿viste? En mi compañera, en Maite, en Juana, y en los amigos, en los afectos. Quizás también la cuarentena le esté dando más valor, ¿no? A los vínculos, que hace tanto que uno no puede ver, ¿viste? Mi vieja, no sé, hace 5 meses que no ve a su nieta, por ejemplo. Yo no puedo ir a mi pueblo porque soy responsable y no quiero, estoy en Bahía Blanca en una fase complicada y no quiero generar ningún inconveniente. Entonces también se trabaja mucho el narcisismo, el egoísmo en esta etapa tan difícil, así que siempre estoy pendiente de lo que pasa allá afuera, siempre. Y este verano no pudiste venir al Cóndor. El Cóndor, qué hermoso lugar. Bueno, sí, el Cóndor
El Cóndor pasé 2 veranos consecutivos allí. Este año no tuve verano porque estábamos ahí esperando a Juanita. Y estuve en el 2019, verano 2019 y verano 2018, consecutivos. Me enamoré de ese lugar, el Cóndor allí cerquita En de Viedma. Viedma. ¿Dónde está Viedma? 15 minutos. 15 minutos de Viedma, Sí, exactamente. media Que hora de hay Viedma. que, le digo a la gente que va a vacacionar al Cóndor que se lo recontra recomiendo, pero que carguen nafta en Viedma porque en el Cóndor no se puede echar nafta. Y yo el otro día, el otro verano, cuando fui, en una travesía que quise hacer, me empecé a meter por pueblitos y se me estaba bajando la nafta, menos mal que me avivé. El Está Cóndor bien. es un lugar hermoso que lo recomiendo. No quiero que se haga popular porque quiero que sea para mí nada más, sino mucho más. Es un lugar, la verdad, ahí a la gente de Viedma que está viendo, los felicito porque es un paraíso cinematográfico, te diría que yo nunca me imaginé que tan cerquita de nosotros, acá de Bahía o de Dorrego, pueda existir un lugar así tan hermoso. Me parece una playa increíble, increíble. La disfruté un montón, la tranquilidad, los acantilados, el mar, muy bonito el Cóndor, lo recomiendo. Antes de que se corte, por las dudas, vamos a saludar a Podolski, que nos hizo el aguante con Juana, supongo que debe estar ahí arriba cuidando. Juana está en la parte superior, en la planta superior, con todo instalado para que se la banque esta horita que estamos acá. Perfecto, perfecto. Así que le agradecemos a ella y a su madre. Sí, claro, por supuesto que me prestó el Sí, celular además, Maite. claro, y Juana que pronto va a venir al Cóndor. Supongo cuando pase todo esto, que no sé cuándo va a ser, pero bueno, en algún momento va a ser. Sí, sí, por supuesto, Este, claro que sí. y nada, agradecer, obviamente, esta segunda charla que hacemos. Primero fue con un amigo del alma tuyo y mío, Sí, y ahora claro. con vos. Y bueno, a la que viene le tengo un poco de miedo, porque es la que le toca a Joaquín Baridón. Pero bueno, Opa, nada, agradecer y no te olvides de ahora, cuando cierra la charla, guardarla en IGTV. Te toca a vos. No, vamos no con depende. eso. No puedo creer cómo se pasó hasta ahora. Me preparé toda la semana, no puedo creerlo. Las cosas que ensayé incluso para contar, porque mi obsesión de la perfección, impresionante. Se pasó rápido, son las 8 en Se pasó punto. rápido. Son las 8 en punto. Así que bueno, hermano, muchas Bueno, gracias. muchas Y, gracias. y seguimos en contacto como todos los días. Por supuesto, un gran abrazo, gracias y bueno, muy agradecido a los que estuvieron ahí viendo. Después lo vamos a colgar a esto porque esperemos que a alguno le interese verlo cuando quiera. Dale, lo vamos a colgar acá, en Facebook, donde sea, ¿dale? Gran abrazo, gracias. Abrazo, chau, chau. Bueno, cerramos aquí.